Mire, analizar el estado de la educación en América Latina implica necesariamente revisar datos estadísticos que bien como usted lo ha mostrado, el Banco Interamericano, la Organización de Estados Iberoamericanos, la UNESCO y diversas organizaciones globales que influyen directa o indirectamente en las políticas públicas que se dan en cada uno de los países, nos ofrecen observatorios importantes que son referente para el análisis de la educación en el continente. UNESCO se pronunció ya hace algunos años en la que los presupuestos nacionales deberían considerar por lo menos entre el 5 al 6% del Producto Bruto Interno en educación. Le comento que en América Latina y el Caribe invertimos en promedio el 4,5 del Producto Interno en los presupuestos en educación, todavía por debajo de lo que plantea UNESCO. Eh, Entre América Latina, entre los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, en América Latina y el Caribe, tenemos en promedio 128 millones de estudiantes en educación en esos niveles, sin contar los 32 millones en promedio de estudiantes en educación superior. En estos niveles, para atender a estos 128 millones en promedio, en América Latina y el Caribe tenemos entre 8,5 a 9 millones de docentes en actividad. Pero aquí va un poco el escenario. Hacia el 2030 necesitamos solamente en América Latina y el Caribe un promedio de 1,5 a 1,8 millones de docentes. Es decir, casi 2 millones de docentes necesitamos para cumplir las metas mínimas que tiene la educación en América Latina y el Caribe hacia el 2030. Pero aquí hay un tema que es sensible. En América Latina, hace poco, hace unos meses, UNESCO nos decía que en el mundo hay un promedio de 243 millones de personas en edad escolar que no tienen el servicio educativo. Pues le comento que en América Latina y el Caribe, de esos 243 millones, nosotros tenemos en promedio 15 millones. Quiere decir que los presupuestos nacionales que se dan en el Estado no están cubriendo en su totalidad la cobertura educativa, el servicio educativo. O sea, tenemos personas, niños y jóvenes en edad escolar a las que no les está llegando el servicio educativo y algunos que asisten y no les alcanzan, no alcanzan los niveles esperados de aprendizaje. Obviamente la pandemia amplió estas brechas, aceleró bastante la desigualdad, pero la pandemia no es la generadora de estos escenarios ya existían. Han habido avances importantes, siempre sigue siendo un escenario que va sin duda mejorando. Me atrevería a decir que tenemos grandes brechas todavía, y yo creo que el desafío está convertir en las políticas públicas en políticas de Estado, ¿no? Generalmente las políticas en educación inician y terminan con los gobiernos de turno. Habría que hacer que estas políticas públicas se conviertan en políticas de Estado más duraderas y con una visión más franca del futuro de la educación. Considero que hay cambios importantes, sin embargo, hay que cerrar el círculo, o sea, los presupuestos por sí solos no garantizan efectividad en la mejora de la educación, se necesitan políticas públicas o políticas de Estado sostenibles que garanticen como prioridad aseguramiento de la cobertura educativa. O sea, no podemos, o sea, así como estamos con el tema de la alfabetización, tenemos que asegurar cobertura educativa. No es posible que estudiantes y jóvenes en edad escolar en este momento tengamos entre 14 y 15 millones en América Latina y el Caribe que no les llega el servicio educativo. Punto dos, infraestructura educativa. Si los traemos a la escuela, tenemos que proveerle escenarios mejorados para la asistencia escolar. Uno de los desafíos importantes que lo mencionaba la autora es la brecha en la calidad de los aprendizajes. Pero fíjense, mire, por ejemplo, ¿qué está pasando? Y respetuosamente lo digo. Costa Rica
para el año 2025 tiene en promedio 4,92% del Producto Bruto Interno de inversión en su presupuesto nacional de la República. Créame que este es el presupuesto más bajo en los últimos 20 años de Costa Rica. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, lo normal es ir creciendo en este presupuesto. Ojo que el 76% de países en el mundo invierten menos del 4% en educación. Países como Costa Rica siempre se ha caracterizado por estar por encima de los 7 puntos. Su constitución política establece invertir mínimo el 8% del Producto Bruto Interno. Los presupuestos, no, reitero, no garantizan la inversión. Necesitamos cerrar lo que no analizábamos con mis estudiantes de posgrado. Dice, a ver, vamos a evaluar un país que haya aumentado su presupuesto y luego nos metemos a ver por dentro dónde está la razón del aumento. Y nos damos cuenta que la prioridad no necesariamente es la cobertura educativa. Probablemente nos da mucha satisfacción el pensar que un país aumentó en un punto el Producto Bruto Interno y por el presupuesto y por dentro vemos que se va en asesorías, en consultorías, en mantenimiento, muchas veces en burocracia, ¿no? Entonces no va a lo que debe ir. Eh, esto Este no es un tema de hoy, mire, este no es un tema, no es un escenario actual, o sea, para comprender un poco este escenario hay que irnos, mire, 20 años atrás, eh, la diferencia en los últimos 20 años que tenemos entre inversión, por ejemplo, en investigación científica, Asia, Europa, Estados Unidos, eh, invierten en promedio 2,8 al 3% del Producto Bruto Interno en investigación científica. Esa diferencia no es de ahora. Esa diferencia está desde hace 20 años. América Latina y el Caribe invierte el 0,6% en investigación científica. Si nosotros vemos por partes, yo dije en promedio 2,8 a 3%, tenemos Asia, lo que resalta China y Corea. Están ellos en promedio 2,8. Estados Unidos para este año está en 3,6%. Europa se mantiene en 2,4, 2,5%. El promedio de los tres es 2,8. El promedio de América Latina de inversión en presupuesto con respecto al PBI en investigación científica, el promedio en América Latina y el Caribe es 0,6%. El promedio de los últimos 20 años es 0,5%. Quiere decir que Asia, Europa, Estados Unidos invierten 6 veces más en investigación científica con respecto a América Latina y el Caribe. Obviamente el promedio les favorece a algunos países. El país que más invierte en investigación en América Latina y el Caribe es Brasil. En la primera década del año 2000 su promedio es 0,7%. Hoy Brasil invierte 1,2% en investigación científica. Los demás países están por debajo del 0,5% y tenemos países que no figuran datos, 0,2%, 0,3%. Si no hay inversión en investigación científica, no tenemos innovación, no tenemos mejoras en el sistema educativo, no tenemos mejores empresas, no tenemos mejor producción. Entonces, por ahí que nos está faltando la capacidad de hacer mejoras en la investigación científica, mirando cuál es la intención de este escenario, pues no se trata de invertir por invertir. Me pedía que pueda comentar el tema, por ejemplo, la doctora nos comentó sobre PISA, por ejemplo. También existe ERCE, que es ese estudio regional que se hace también para estudiantes de tercer y sexto grado de educación primaria. Respetuosamente lo digo, yo mismo utilizo muchos cuestionarios en matemáticas, los modelos de preguntas que hacen estos exámenes, pero respetuosamente insisto, estos exámenes podrían no garantizar lo que queremos saber de educación, ¿no? O sea, hoy el enfoque de la educación es un enfoque integral y es muy difícil
poder tomar datos a partir de un balotario de preguntas, que por cierto son muy interesantes estos exámenes, pero habría que mirar un poco, no refleja la realidad. O sea, eso no refleja. Sin embargo, son elementos referentes importantes para darnos cuenta, por ejemplo, cuál es la debilidad que tenemos en estos casos, comunicación, el aprendizaje lógico matemático. Es muy importante estos exámenes y van a seguir siendo importantes, pero a mí me parece que habría que complementar para garantizar un poco tener información mucho más real. La excepción que mencionaba la doctora Flori, la deserción, siempre he comentado que los números, los datos, reflejan realidades. Muchas veces pensamos que un estudiante que deja la escuela solamente suma índice de deserción escolar y la verdad que eso la OCDE me parece tiene un estudio al respecto en la que los índices de deserción escolar pasan a sumar muchas veces índices de pobreza. O sea, un estudiante que deja la escuela genera un impacto social enorme. O sea, no es un estudiante que no haya terminado la educación básica va a tener serias, mayores dificultades para conformar una familia de clase que permita subsistir con recursos económicos. Es más ventajoso que un estudiante termine la educación superior, que no es garantía, ojo, o sea, no es garantía. Sin embargo, un estudiante que termina la educación superior está en mayores ventajas que un estudiante que no ha terminado la educación básica. Entonces aquí hay que mirar no solamente que el estudiante deje la escuela, hay que mirar el impacto social que genera cuando un estudiante deja la escuela, porque hacemos una correlación en los años y nos damos cuenta que las familias que van a formar estudiantes que no han tenido estas facilidades o estos servicios educativos que le corresponde al Estado, nos vamos generando problemas un poco más sociales. Respecto a tecnología, trabajo mucho en el tema de tecnologías. La pandemia nos hizo ver un poco la realidad que teníamos, ¿no? La doctora Flori lo comentaba algo. Pero si nosotros, a mí me dicen, por ejemplo, si un país tiene 70% de penetración de Internet, lo que me están diciendo es que 30% no lo tienen. Si a mí me dice que el 65% de habitantes de un país tienen Internet en sus casas, lo que me están diciendo es que el 35% no lo tienen. Obviamente la calidad, nosotros revisamos, hace poco estuve revisando los datos del DANE, INEI acá en Perú, DANE ahí en Colombia, y nos damos cuenta, pues nosotros decimos, no, tenemos un alto porcentaje de penetración en Internet, pero nos vamos por dentro, el 35% están en zona rural. Y si vemos a través de qué equipos ingresan en zona rural, nos damos cuenta que lo ingresan a través de un teléfono. Es decir, la calidad, si bien podemos decir, el mundo tiene cada vez mayor servicio de Internet, siempre el desafío sigue siendo la calidad del servicio. Que en una evaluación por países, en una mirada de datos, Costa Rica, aun cuando hoy su presupuesto es menor en los últimos 20 años, es el país que más invierte en educación. Tiene la fortaleza de tener menos estudiantes en las aulas, que es una fortaleza considerando la falta de profesores en la región. Y es algo que piden los profesores, ¿no? No tener aulas numerosas para hacer, eh, para hacer su trabajo. Y me quedo aquí con estos apuntes que he hecho de la sesión. Tenemos una baja inversión en educación, pero se podría mejorar si el gasto es efectivo. Es decir, aún teniendo baja inversión en educación, se puede mejorar si el gasto es efectivo. Y reitero aquí mi pedido, necesitamos asegurar la cobertura educativa como prioridad. Necesitamos, y aquí pues es innegable entrar, y este es un tema para largo, que uno de los problemas de la poca efectividad es la corrupción. O sea, tenemos esos temas, tenemos que abordarlos también. O sea, los presupuestos se resquebrajan
por el tema de muchas veces de corrupción, que es un tema que que está vinculado a muchos gobiernos en el continente o a muchos sectores. Otro desafío que tenemos es la desigualdad en el acceso al servicio educativo, que tiene que ver con lo que había comentado en el tema de inversión. Un desafío 3, podríamos decir, es la brecha en la calidad de los aprendizajes. No basta que el estudiante asista a la escuela, hay que asegurar aprendizajes que le sirvan, aprendizajes contextualizados. Todavía tenemos modelos educativos en América Latina que priorizan más tiempo. Se capacita el profesor en planificación que en aprendizajes, que en estrategias para el trabajo. Una planificación es importantísima y es un aspecto clave en el rol que tenemos los docentes. Pero si esa planificación no se convierte en experiencias significativas, reales de aprendizaje, no hemos hecho nada con la planificación. Es importante cerrar ahí el círculo. Hay insuficiencia en la región de docentes hacia el 2030. De ahí que tenemos docentes un poco cargados con estudiantes en algunos países. No nos olvidemos que tenemos en América Latina y el Caribe, tenemos Brasil con más de 230 millones de habitantes, México con 120 y tantos millones de habitantes, y tenemos países como Uruguay, Costa Rica, que está 5 millones de habitantes. Es decir, las políticas obviamente son diferentes. Hay una brecha digital y tecnológica, ¿no? Sin embargo, tenemos experiencias importantes como Costa Rica, como Colombia, como Chile, como Uruguay, como Argentina, que están trabajando fuertemente sus políticas globales. Perú está trabajando fuerte también en poder acortar esa brecha digital que hoy es una necesidad, ¿no? El impacto de la pandemia, todavía tenemos rezagos de ese impacto, ¿no? Si nosotros revisamos el informe que hace UNESCO sobre el objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la calidad en educación, nos damos cuenta que no solamente nos hemos detenido, sino que nos hemos retrasado. ¿Qué va a pasar cuando UNESCO convoque a septiembre del año 2030, ¿no? Que seguramente van a ser convocados los representantes de los países para establecer la nueva agenda mundial, ¿no? La agenda que tenemos ahora va hacia el 2030. ¿Qué va a pasar ahí con educación? Lo había comentado el doctor, el maestro Otto. Tenemos currículos descontextualizados, desvinculados muchas veces de la realidad. Hace poco lo comentábamos con un grupo de colegas. Es probable que todavía existan universidades que sigan formando profesionales con los currículos que tenían antes de la pandemia. Tenemos que actualizar. Muchas de las carreras profesionales se actualizaron y hoy hay una demanda de nuevas competencias y quizás competencias que no las pedíamos antes. Es importante estar vinculado, la doctora Flori lo comentó, es importante vincular al profesional que se está formando más tempranamente con el campo profesional. O sea, no esperemos que llegue en una carrera de 5 años, que llegue recién el cuarto año para recién mandarlo al campo de prácticas. Mi propuesta es integrarlo más tempranamente al campo laboral. Y países, por ejemplo, como Perú, la 30220, la ley universitaria del año 2014, establece claramente que los currículos deben ser evaluados como mínimo dentro de los 3 años. Entonces, los currículos hoy son muy dinámicos. Es importante siempre estarlos actualizando en función a la realidad. El doctor Manuel Moreno, ex rector de la Universidad de Guadalajara en la modalidad virtual, hace poco en la Feria del Libro de Guadalajara decía que las tecnologías nos van dando múltiples oportunidades, pero las instituciones educativas no se están adecuando con la misma velocidad con la que está avanzando la tecnología. Nos está pasando con inteligencia artificial en este momento, ¿no? No hay todavía los reglamentos de ética profesional en las universidades. Necesitamos actualizarlos. Bien, y bueno,
Falta de políticas de Estado sostenibles, que era lo que comentaba. Abogo respetuosamente que América Latina tenga modelos educativos más contextualizados. Nuestros países son bastante heterogéneos. Una característica de las políticas educativas no es la igualdad, tiene que ser la equidad, darle más a quien más necesita. Necesitamos modelos educativos en la región que tengan mínimo la característica de ser inclusivos, de ser contextualizados y que abarquen la interculturalidad.